Bienvenidos a Podcast Educativa. En este espacio, exploraremos el apasionante mundo de la educación a través del análisis de artículos de investigación y de divulgación. Acompáñanos en un viaje intelectual mientras desentrañamos los hallazgos más relevantes y las tendencias más actuales en el campo de la educación. Si eres un educador, investigador, directivo, padre de familia, estudiante, o simplemente alguien interesado en mejorar nuestro sistema educativo, este podcast está diseñado para ti. Descubriremos juntos cómo la investigación puede iluminar el camino hacia un futuro educativo más brillante. Sin más, comencemos. Hola, soy el profe y bienvenidos a esta emisión de Podcast Educativo, un espacio de reflexión sobre artículos de investigación, artículos de divulgación y diferentes temas relacionados con el ámbito de la educación. En esta ocasión, platicaremos sobre un tema que tiene que ver con aquellos espacios donde ocurre la magia, donde se confabula el saber con la emoción y, por supuesto, donde se lleva a cabo uno de los procesos más maravillosos que existen y me refiero a la de enseñanza y aprendizaje. ¿De qué estoy hablando? Pues precisamente del salón de clases. ¿Se han puesto a pensar por qué seguimos con la tradición que el docente siempre se encuentre al frente del grupo? ¿Por qué se acomoda todo en hileras o filas? ¿Y por qué seguimos reproduciendo esta práctica? Si bien el estudio en cuestión que comentaremos hoy aborda el acomodo, también platicaremos sobre el ruido, los espacios, iluminación, ventilación y otros tantos aspectos que darán respuesta a estas y más preguntas. Sin más, comencemos. El primer artículo que revisaremos el día de hoy es un artículo de investigación elaborado por Barrett, que es el autor, de la Universidad de Salford en Manchester, y se titula, y me vuelven a disculpar aquí de mi inglés, se titula Optimal Learning Spaces, Design Implication from Primary Schools, que más o menos en español sería espacios óptimos para el aprendizaje, diseños e implicaciones para escuelas primarias. Aquí en este estudio, el primero de los dos que vamos a analizar el día de hoy, el objetivo tuvo como función principal exploración de la relación entre el diseño del espacio escolar y la experiencia de aprendizaje de los niños en las escuelas primarias. Buscó identificar cuáles eran las características de diseño que promueven un ambiente óptimo para el aprendizaje. Porque si bien es cierto que nosotros muchas veces acomodamos el salón o lo adornamos según las materias que vemos en el grado que estamos impartiendo, también es muy necesario revisar cuáles son aquellos aspectos que dentro de mi espacio, desde mi cajita, yo puedo mover o favorecer para que sea más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó? Este estudio se basa en una revisión de literatura extensa que abarca investigaciones en educación, porque pues ahí es donde se lleva el proceso de enseñanza-aprendizaje, psicología ambiental, arquitectura y diseño escolar. Adicionalmente, Barrett incorpora su propia experiencia que tiene él en el campo. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo en esta revisión de la literatura? El artículo destaca diversos factores que influyen en la efectividad del espacio escolar. Por ejemplo, menciona que la flexibilidad es el primero de ellos, donde nos dice que es la capacidad de reorganizar el espacio para diferentes actividades. Es crucial para adaptarse a las necesidades de aprendizaje diversas. Es decir, que dependiendo de la actividad, ya sea por ejemplo que tengamos que hacer maquetas, que tengamos que hacer modelos, exposiciones, gamificación, nosotros podamos ajustar o adecuar el salón de clases para este tipo de situaciones. Ojo, siempre y cuando las instalaciones de nuestra escuela nos lo permitan,
porque hay que recordar que tenemos escuelas en zonas urbanas y que dentro de estas zonas urbanas tenemos aquellas que son, digamos, marginadas, las que están en término medio, entre comillas, y aquellas escuelas que tienen todos los recursos disponibles sin tomar en cuenta las escuelas privadas. Y por otra parte tenemos aquellas que carecen un poquito más de este tipo de cuestiones, que son las que están en zonas rurales. Otro de los factores es conexión con la naturaleza. La incorporación de elementos naturales como la luz, ventilación y vistas a espacios verdes favorece el bienestar y el aprendizaje. Escala y proporción. Los espacios deben de ser proporcionales a la edad y al tamaño de los niños para evitar la sensación de agobio o aislamiento. Precisamente en unos momentos vamos a comentar estas dos últimas, ¿no? Conexión con la naturaleza y escala y proporción, y vamos a ver qué dicen las leyes mexicanas acerca de estos dos factores. Estímulo sensorial, un entorno moderadamente estimulante con elementos interesantes visualmente y acústicamente puede fomentar la curiosidad y el aprendizaje. Ojo, aquí menciona moderadamente estimulante. Hay profesores que el salón de clases lo tupen de información. Por ejemplo, en primero, segundo y tercer año de primaria está el pizarrón muy bonito, pero ahí arriba tienen el abecedario y arriba del abecedario tienen los números del 1 al 100 y abajito tienen, la multiplicación, las sumas, la división. Entonces, cuando un salón de clases tiene mucha información visual, es cansado para el estudiante. Es por eso que tiene que ser moderado o bajo para que todo el centro de atención esté en el pizarrón y no haya estos elementos visuales que sean contaminantes hacia la vista del mismo, ¿no? Variedad y elección, ofrecer opciones de espacios para diferentes tipos de actividades, individuales, grupales, tranquilas, activas, permite a los niños elegir un entorno que se adapte a sus necesidades y preferencias. Bueno, ¿qué podemos concluir acerca de este estudio? Podemos concluir que el diseño del espacio escolar juega un papel importante en la creación de un ambiente de aprendizaje eficaz y agradable para los niños. No existe una solución única para todos los casos, sino que el diseño óptimo debe considerar las necesidades específicas de cada contexto y grupo de estudiantes. Por ejemplo, si yo estoy en preescolar, quizás mi contexto es muy distinto a secundaria. Por lo mismo, el acomodo de las aulas no va a ser el mismo. E igual si tengo un salón de posgrado en biología, va a ser muy distinto quizás a una licenciatura en psicología. Entonces tenemos que ver y analizar cada contexto y grupo de estudiantes. La colaboración entre arquitectos, educadores y los propios niños es esencial para crear espacios escolares que verdaderamente apoyen el aprendizaje y el bienestar. Y este punto es muy importante porque al momento de elaborar una escuela, la mayoría de las veces no se toma en cuenta a los profesores para el diseño, porque el diseño ya viene estandarizado del Instituto Federal para los Espacios Educativos Físicos, entonces, que es el INIFED, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, desde ahí ya viene cómo va a ser la estructura y no toman mucho en cuenta a los profesores y mucho menos a los niños. ¿Qué aportaciones nos deja? El artículo proporciona una valiosa guía para arquitectos, educadores y responsables de la toma de decisiones que buscan mejorar el diseño de las escuelas primarias. Promueve la idea de que el espacio escolar no es solo un contenedor pasivo, sino un elemento activo que puede contribuir significativamente al éxito del proceso educativo. Entonces, queda este artículo que efectivamente tenemos que, al momento de nosotros estar trabajando en nuestro salón de clases, tomar esos aspectos, o la mayoría, porque algunos sí dependen de nosotros como profesores y otros no dependen, pero los que sí nosotros seamos responsables, tratar de hacerlo de la mejor manera posible y siguiendo estas pautas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo. ¿Qué dicen las leyes mexicanas acerca de el control ambiental, escala y proporción, conexión con la naturaleza, flexibilidad, estímulo sensorial y variedad y elección? Bueno,
Pues el Instituto Nacional para donde se ve el acomodo físico de las aulas, que viene siendo el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INIFED, establece, por ejemplo, que, fíjense bien, voy a tratar de dejarles estos artículos o estas normativas ahí en la caja de descripciones o en la descripción del podcast. Por ejemplo, en ninguna parte, por lo menos de lo que yo revisé, hay un sustento teórico o empírico de por qué el salón de clases se acomoda como usualmente ya está acomodado. Es decir, por filas, 4 o 5 filas de aproximadamente 10 estudiantes, entre 10 y 15. Y que el escritorio esté a la derecha, frente a la puerta, y que esté hasta el frente, y que el profesor siempre tiene que estar adelante. No hay, empíricamente ni teóricamente, no hay un sustento en los documentos del INIFED. Ustedes pueden encontrar, de hecho, el diseño estructural en el documento que se llama Diseño Arquitectónico, Educación Básica Primaria, en el caso de este nivel. Igual lo pueden hacer con preescolar y secundaria. En la sección de criterios normativos, aquí describe toda la normatividad que necesita la escuela para llevar funcionamiento, desde los mobiliarios y equipo, los acabados, las instalaciones, la guía eléctrica, todo viene descrito ahí, pero no viene teóricamente, pero sí un croquis donde menciona que así tiene que ser el acomodo. Entonces, échenle un ojo, fíjense sobre todo cómo debe de estar constituida, y se darán cuenta que no hay un sustento con los cuales nos digan pues lo tenemos que acomodar de esta manera. Más bien seguimos reproduciendo estas prácticas muchas veces sin preguntarnos el por qué la estamos haciendo, y sobre todo pues porque así nos lo enseñaron, y más que nada porque viene desde los años 20 del siglo pasado, cuando empezó las primeras escuelas ya formales, posteriores a la revolución, y que ya comenzó la campaña de alfabetización. Se optó por este acomodo que correspondía precisamente al conductismo. Entonces se siguió repitiendo, y nadie le ha tomado, voy a decir pocos le han tomado la batuta para ver qué pasa con el acomodo de las aulas, pero precisamente en este documento pueden encontrar ustedes el diseño arquitectónico. Otro documento que les recomiendo también es la Dirección General de Normas, dentro de la norma mexicana, las escuelas, diseño y fabricación de mobiliario para la infraestructura física educativa, conforme a la alineación de mesabancos. Y fíjense ustedes ya me dirán si la normativa es adecuada o no lo es. Menciona que cada mesabanco tiene que estar separado del que está atrás, del que está a un lado y del que está enfrente, 1 metro cuadrado. Es decir, tiene que tener 1 metro para adelante, 1 metro a la izquierda, 1 metro para la derecha y 1 metro para atrás, de tal manera que el estudiante pueda salirse del mesabanco, o si el caso fuera sillas y mesa, que la silla se recorra para que el estudiante pueda salir de forma adecuada. Muchas veces, ¿cuál es la realidad? Que en un saloncito nos meten 50 estudiantes, o 40, o 30, y básicamente están todos amontonados y no cubre con las normas de seguridad que establece precisamente el INIFED, ni con los espacios adecuados para que los estudiantes estén bien. Entonces, la norma mexicana dista mucho de lo que realmente ocurre en las escuelas que sí tienen infraestructura, porque también están estas otras que no las tienen. Entonces, denle una ojeada ahí a la norma mexicana del INIFED, del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, donde ustedes pueden encontrar estos documentos que tienen mucho que ver con lo que es el acomodo del aula, que, como les digo, no está justificada teóricamente, sino es un modelo que se viene reproduciendo. Cuánto tiene que estar separado cada estudiante
de sus demás compañeros. Y ya si ustedes quieren ponerse más quisquillosos, de hecho vienen las medidas de los mesabancos, cuántos grados tiene que estar recargado el alumno, cuántos grados tiene que estar inclinado el mesabanco, etcétera, etcétera. Entonces ahí ustedes van a encontrar y pueden elaborar una lista de cotejo para que ustedes cotejen, disculpen la redundancia, lo que dicen las normas con los que hay en su centro educativo. Entonces es muy interesante ver cómo desgraciadamente no se están cumpliendo este tipo de situaciones dentro del salón de clases. En lo que corresponde a el estímulo sensorial y sobre todo pues los elementos de la conexión de la naturaleza, como la incorporación de elementos naturales como la luz, ventilación, etc. Tenemos también dentro del INIFED unos tomos, una revisión del 2021 sobre la habitabilidad y funcionamiento, particularmente con el acondicionamiento acústico. En este documento ustedes pueden encontrar, por ejemplo, se divide en varios aspectos, donde uno son los conceptos generales, donde nos explican la percepción del oído, las ondas de sonido, la velocidad de propagación, las escalas, intensidad, etc. Y ya después nos dicen cuáles son los coeficientes de absorción, las reflexiones indeseables, cómo evitar los ecos dentro del salón de clases, cuáles son los niveles adecuados de ruido de fondo, es decir, cuando los estudiantes están hablando y el maestro está explicando, qué características deben de tener, cómo se aísla el sonido dentro del salón de clases de afuera, porque por ejemplo tenemos escuelas que están en vías muy concurridas que, cabe resaltar, el mismo INIFED dice que ninguna escuela tiene que estar en vías o en calles principales, sino tienen que estar en calles secundarias. Pero, por quién sabe quién ustedes, hay escuelas en vías primarias o principales. Entonces, ¿cómo debemos de aislar el ruido de los camiones que frenan con motor, de los carros que pitan, que tocan el claxon? Entonces, ahí nos menciona cómo tratar de reducir estos ruidos para que el estudiante escuche mejor y por ende tenga un mejor proceso de aprendizaje. En el entendido que también tenemos bastantes estudiantes que tienen alguna discapacidad, ¿no? Entonces pueden ahí ustedes checarlo en este documento. También dentro de la misma normatividad tenemos las cuestiones también de la iluminación. Por ejemplo, viene una lista de cotejo donde vienen los requisitos de los salones y el método de comprobación. Nos dice que, por ejemplo, la iluminación principal de las aulas deben de estar, digamos que el sol tiene que salir del lado izquierdo de los alumnos y que el salón tiene que estar orientado hacia el norte. Es decir, el salón orientado al norte, pero que la iluminación o la luz tiene que salir desde el lado izquierdo de los estudiantes. Entonces, esa es una forma de revisarlos. Pero, por ejemplo, si la zona, porque divide por zonas, si son zonas cálidas, frías, templadas y demás, porque también si la zona es templada y fría, ahí cambia. Ya no está orientado de norte a sur, sino ahora tiene que estar de oriente a poniente. Entonces, para aprovechar el sol, el calor y todo esto, ¿no? Entonces, esta serie de pautas que da el gobierno federal para la elaboración de primarias la pueden revisar en el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. E igual todas las normativas y los artículos que les acabo de mencionar se los voy a poner para que ustedes lo consulten. El segundo artículo, que está muy relacionado también y que va en la misma línea del acomodo de aulas y que esto afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es el elaborado por Terry Byers. Aquí también me disculpan mi inglés. Se titula Empirical Evaluation of Different Classroom Spaces on a Student's Perception of the Use and Effectiveness of One-to-One Technology. Este fue elaborado por la Facultad de Arquitectura, Construcción y Planeación de la Universidad de Melbourne. Entonces, el objetivo de dicho estudio
fue investigar el impacto de las diferentes configuraciones del espacio del aula en la forma en que los estudiantes perciben la efectividad y el uso de la tecnología uno a uno. Un dispositivo tecnológico por estudiante como herramienta de aprendizaje. Se empleó un enfoque cuasi experimental con un diseño de investigación de sujeto único. Se compararon dos grupos de espacios, aulas tradicionales y, entre comillas, espacios de aprendizaje de nueva generación, que básicamente es el nuevo acomodo de aulas, más flexibles y abiertos. La investigación se llevó a cabo durante un año académico con estudiantes de secundaria, de primero, segundo y tercer año de los niños, ¿no? La muestra, ellos tuvieron una muestra de 385 estudiantes y 21 profesores de 22 clases, seleccionados por conveniencia, donde se reflejó, según los autores, una representación justa de los niveles, es decir, de cada grado de primero, segundo y tercero, y de algunas materias, por ejemplo, inglés, humanidades y matemáticas. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio de Byers? Que las diferentes configuraciones espaciales tuvieron un efecto medible en las percepciones de los estudiantes sobre la tecnología uno a uno. Los estudiantes de los nuevos espacios de aprendizaje generalmente percibieron la tecnología como más efectiva y valiosa para el aprendizaje que los estudiantes en aulas tradicionales. El estudio sugiere que un cambio en el espacio del aula por sí solo no aumentará automáticamente el aprendizaje. Y este es muy buen resultado y una muy buena observación. Por más que nosotros cambiemos el acomodo del aula, si no se tiene una diferenciación de estrategias de enseñanza, aprendizaje, no va a surtir efecto. Es decir, si cambiamos el aula, también tenemos, de preferencia, cambiar nuestra forma de enseñar porque nos tenemos que adecuar a las nuevas necesidades del aula. Una buena integración de la tecnología por parte del docente es crucial para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen los nuevos acomodos. Ojo, por ejemplo, si nosotros acomodamos el aula de una forma que los estudiantes, porque aquí puede ser de dos maneras. Una, nosotros damos la pauta para acomodar a nuestra conveniencia el salón de clases. Y la segunda, que el estudiante se acomode como él prefiera, ¿no? Si esa es la segunda opción y los estudiantes optan por juntarse en grupos y darle la espalda al frente del salón, lo más natural es que no elija la presentación típica de PowerPoint para transmitir información o facilitar o guiar la información, porque voy a tenerlos de espaldas. Entonces va a ser muy difícil que se volteen, o si se voltean van a interrumpir la clase, van a generar más tiempo y nos vamos a tardar más. Entonces hay que optar por acceder a nuevas herramientas educativas de tal manera que cada estudiante pueda acceder a la información que se está presentando sin necesidad de volverlos a jalar al frente para que vean al frente del salón lo que se está exponiendo. Es decir, hay que tratar de cambiar el proyector por nuevas plataformas de aprendizaje. ¿A qué conclusiones se llegan? El diseño del espacio del aula puede influir en la forma en que los estudiantes perciben, en este caso, la tecnología. Los nuevos acomodos del aula parecen ofrecer entornos más favorables para la integración efectiva de la tecnología en el aprendizaje. Y para maximizar el impacto de la tecnología uno a uno, es necesario que los docentes adapten sus prácticas pedagógicas al nuevo espacio y las posibilidades que éste ofrece. Y esto se podría traslapar más allá de que si hay tecnología de por medio o no. Si nosotros nos adaptamos a un nuevo espacio, las estrategias de enseñanza y aprendizaje se tienen que adaptar a ese espacio. ¿Cuáles fueron algunas limitaciones de este estudio? El estudio se centró en las percepciones de los estudiantes, no en los resultados reales del aprendizaje, como lo hizo el primer estudio que analizamos. La muestra del estudio fue relativamente pequeña y específica del contexto británico. No necesariamente se pueden generalizar los resultados, pero se pueden tomar como puntos de referencia para las prácticas educativas. ¿Cuáles fueron las nuevas aportaciones?
El estudio proporciona evidencia empírica sobre el papel del espacio del aula en la integración de la tecnología 1 a 1. Destaca la importancia de la formación docente para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece los nuevos acomodos del aula y la tecnología 1 a 1. ¿Cuáles son las investigaciones parecidas o que encontraron los mismos resultados o que establecen que efectivamente el acomodo del aula incide en el aprendizaje y en la enseñanza? Un estudio elaborado en el 2003 por Aumann, que se titula Windows and Classroom, Student Performance and the Indoor Environment. También, por ejemplo, un estudio elaborado por Bautista y Borges en 2013, que se titula Smart Classroom, Innovation in Formal Learning Spaces to Transform Learning Experiences, que en español puede ser salones inteligentes, innovaciones en la enseñanza formal y los espacios para transformar experiencias de aprendizaje. El mismo Byers tiene bastantes investigaciones, por ejemplo, una elaborada en el 2006 y otra en el 2014, donde la primera se titula El espacio hace la diferencia, una retrospectiva empírica en el impacto de el aprendizaje en un ambiente físico y la enseñanza de la evaluación en los nuevos acomodos de espacios. Y la del 2014, haciendo la diferencia de los espacios, el efecto del aprendizaje y la enseñanza en diferentes espacios. También Marchand, en el 2014, nos da el impacto de construir un buen ambiente en el salón de clases y las percepciones de los estudiantes y aprendizaje. Y el Ministerio, y este es muy bonito este estudio, el Ministerio de Educación de Nueva Zelanda en el 2016 elaboró un estudio sobre el impacto del diseño físico en los estudiantes. Y por último, Sally Rantala en el 2016 elaboraron este estudio sobre la acústica. Es acústica y actividad en escuelas de Finlandia. Entonces tenemos estos estudios que también voy a ponérselos ahí en las cajas de descripciones para que ustedes puedan acceder, los cuales establecen precisamente que cómo organicemos nosotros nuestro espacio en el salón de clases importa y también influye en las percepciones y en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, muy buenos estudios. Ya llevamos bastantes con diferentes cositas o diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje, desde precisamente, si recuerdan por ahí que ya tenemos el estudio de revisar en rojo, el acomodo de las aulas, la historia de las TIC en México, los universitarios que no retornan a sus lugares de origen, entre otros. Entonces, vayan y también revisen, por favor, esos podcasts, esos episodios, porque también están muy buenos. Entonces, les recuerdo que en la descripción del podcast podrán encontrar un enlace que los redireccionará al estudio de Byers y de Barrett y a las investigaciones relacionadas para que ustedes los puedan consultar cuando deseen. No olviden también dejar sus comentarios, sugerencias, pedradas, rocazos, preguntas y demás en la caja de comentarios. Yo soy el profe y nos escuchamos en la siguiente emisión de Podcast Educativa. Hasta la próxima. Esto fue Podcast Educativa. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esperamos que esta inmersión en el mundo de la educación haya sido tan reveladora y estimulante para ustedes como lo fue para nosotros. Si disfrutaron de este contenido, los invitamos a suscribirse para no perderse futuros análisis y exploraciones educativas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Hasta la próxima, sigan explorando, aprendiendo y creciendo. Adiós, educadores del mundo.